Yo México, proclamo mi independencia. Y ahora proclamo el primer imperio mexicano. Por Agustín de Iturbide del Imperio Mexicano. Bueno, ya hice el primer imperio mexicano, y ya compré Centroamérica y las provincias por Agustín de Iturbide, y alcanzo el máximo en el video anterior, era sobre el virreinato de Nueva España, y me tuve que separar de España. Y me volví un país soberano, libre del dominio extranjero, por las sociales del virreinato de la herencia, y ahora mostraré la Constitución de 1824. Y también la Carta. Bueno, este es la Constitución de 1824, y ahorita les enseño el papel. Este papel fue firmado por Estados Unidos, América. Bueno, otro años. Mi situación a lo Dakota de 1830 y tu que separar de Mexico. Bueno por el presidente de Antonio López Obrador de Mexico de la Constitución de 1824 en abril de 1836. Bueno yo tengo mi independencia avance en 1845 hablo con Estados Unidos si me puedo una a él. Mexico no me dio mucha economía. Hoy Estados Unidos me puedo unir a ti. Sí, claro, Texas. Ok, gracias Estados Unidos. Con esto no yo sé la dia, Mexico en Nuevo Mexico, California, Arizona. No Estados Unidos. Ok, Mexico po, te repentiras. Enviar barcos a las costas de Mexico. Por no haberme dado al territorio yo veriojoso. Mexico. Yo Estados Unidos te declaro la guerra. Ok, Estados Unidos. Ya Estados Unidos. Ok, Mexico. Bueno, el mapa, ¿qué pasó cuando México perdió sus antiguos territorios? En la otra parte hablaremos de la Revolución Mexicana de siglo XLX y les haré preguntas para que las respondan en los comentarios. Prepárense porque los subiré el sábado o el viernes o no sé así que entren preparados. Adiós vaya todos bye los quiero, XDDDDDD. Y hablaré de la Constitución de 1857. Empezamos en 1857, donde el gobierno liberó una serie de reformas para transformar situaciones, de las primeras leyes de 1855, 1856, 1857 de las corporaciones civiles, de las iglesias católicas, militares y terratenientes. Por ejemplo, afectaban los privilegios que tenían en esa época virreinal, de las leyes civiles y de leyes por contar fuero, y presentamos esta Constitución de 1857 federal. Les dejo esto, todos los ciudadanos de México son iguales para las leyes, y la enseñanza de México era libre. En México habla lo de la libertad que adoptaban, y en esta Constitución federal también hay preguntas, así que les puedo decir que las copies en la libreta o también se las dejo en título.
Bueno, este tema de preguntas son 7, también tiene hasta el 7 de noviembre, me las puedes enviar en mensaje por TikTok o en los comentarios, donde ustedes gusten. Bueno, pero antes de decir las preguntas, vean esto de la Constitución. Ahí va la otra, ¿por qué con esto contestarán las preguntas? Ya desdicho las preguntas. ¿Cuál de los dos te llamó más la atención? ¿Por qué? ¿Qué derechos se otorgaban? ¿Por qué consideras que son importantes? ¿Cuáles forman parte de la vida cotidiana? Y la última, ¿por qué consideras que era necesaria una nueva constitución? Ojo, les dejo un dato interesante. Se prohíbe a las corporaciones civiles eclesiásticas tener administrada propiedades urbanas como casas o haciendas. Ahora el segundo, en las faltas temporales del presidente de la República y su ausencia absoluta. Esos son los datos interesantes para que te ayuden un poco. Eso fue todo, like, adiós xddddd. Vamos a hablar de la Revolución Mexicana. Bueno, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, del hijo de Alzoizote, en 1885. En 1908, Porfirio Díaz reclamó la Revolución Mexicana por el gobierno de ese entonces, de al año siguiente, de la población y de las autoridades. Mientras se realizaron del voto libre de Porfirio Díaz de regiones del país Chihuahua, con Francisco Villa y Pascual, con sus hermanos con Emiliano Zapata para principios de 1911. Bueno, también les haré preguntas sobre la Revolución Mexicana y una imagen del Museo de la Imagen de México y su Revolución Mexicana. Esta es la imagen, y ahorita la del mapa. Este mapa es de la Revolución Mexicana y ahorita le dejo las preguntas. Si quiere las anota y me la mandan por TikTok en mensaje, o las responde en los comentarios como quieran. XDDDDDDD, y bueno, la Revolución Mexicana de gobierno de Porfirio Díaz. Ustedes me dicen en los comentarios, y quieren mandármelas en mensaje, y las contestas en casa, o en los comentarios, y tienes hasta el 20 de noviembre, y bueno, les dicho las preguntas. ¿Cuántas décadas duró el porfiriato? ¿Cuánto tiempo gobernó Francisco y Madero? ¿En qué siglo se desarrollaron los siguientes hechos históricos? ¿Cuándo inició y finalizó la Revolución Mexicana? ¿Y cuántos años duró la Revolución Mexicana? Y las últimas dos son, ¿en qué estados hubo brotes revolucionarios? ¿En qué entidad partió Porfirio Díaz rumbo a Francia? Saquen las preguntas del mapa y la imagen del museo, que se las dejo otra vez para que la vean. Ahora la del museo. Entonces hablaremos otro tema en el otro Contruibais. Bueno, entonces, hablaremos de México, durante 2 semanas, subrayado. Hola a todos, el día de hoy hablaremos del cuarto tema, la situación económica de México. La situación económica de México empeoró después de la Guerra de Reforma, o sea, el tema de Guerra de Reforma, el campo y la minería estaban abandonadas, el comercio interior y exterior había decaído y no se recibían suficiente impuestos. Por todo esto, el gobierno no tenía dinero para cubrir sus gastos. Debido a las constantes luchas, el ejército había creído y los gastos para mantenerlos eran enormes, así que las medidas que adoptaron los diferentes gobiernos desde la independencia. Juárez negoció con España e Inglaterra el retiro de sus ejércitos con la promesa de que reiniciara el pago de la adecuada, en cuando la situación de países de la intervención militar. Este también tiene preguntas, son 3 preguntas, les dejo una imagen del barco en el puerto de Tampico, al Golfo de México, en el siglo XIX. Ahí están las preguntas. ¿Por qué Tampico envió barcos al Golfo de México?
Resumen de por qué mandaron barcos a Golfo de México. ¿Por qué México se puso pobre? Esas son las preguntas. XDD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 D
hablar un poco de Tampico. Bueno, Tampico, donde hay playa allá la temperatura está a los 33 a 22. Se habla de muchas cosas, etcétera, etcétera. Adiós BYW a todos.